Buenas tardes o buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Qué lindo poder saludarlos en este día, quizá de manera virtual todavía. Aún no podemos vernos en persona, pero sí, a pesar de la virtualidad, podemos saludarnos y podemos hacerlo de persona a persona. Y como personas, como seres sociales que somos, necesitamos de poder vernos, necesitamos del abrazo, cuánto nos hace falta, cuánto nos extrañamos en este tiempo, el hecho de no poder vernos, cómo nos afecta en la vida diaria, darnos un fuerte abrazo, un fuerte apretón de manos, es necesario. Así fuimos creados como personas a imagen y semejanza de Dios. Y esto significa que no solo podemos comunicarnos entre nosotros, sino también que podemos hacerlo entre Dios y nosotros, tener una comunicación directa con Él. Reitero esta palabra persona varias veces porque hoy vamos a ver a Dios como persona, o para ser más exacto, como tres personas. Aprendemos en la palabra de Dios que Él se nos presenta a través de las Escrituras como un Dios, una esencia revelado en tres personas. Así llega a nosotros, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No son tres dioses, sino que es un solo Dios, una misma esencia, pero que se presenta en tres personas, completamente individuales y con un rol asignado para cada uno. Para entender un poquito mejor esto, tenemos que entender el significado de persona. ¿Qué es una persona? ¿Qué significa ser persona? Bueno, persona es una palabra que viene del latín, que significa máscara de actor. ¿Vieron en el teatro esas caretas clásicas, una triste, una feliz? Bueno, una máscara, un rol que una persona cumplía para interpretar algún otro personaje que no era el suyo. Luego, esta palabra se usa también para el rol que cada uno desempeña en la sociedad. Y así es que hablamos de personas. Cada individuo desempeñando su rol en la sociedad, cumpliendo su papel, siendo quien es, siendo quien Dios hizo. Sabemos que Dios nos hizo a cada uno de manera única y particular y también personal. Cada uno con sus sentimientos, con sus emociones, con su manera de ser, con sus gustos, con sus inquietudes, con sus alegrías, con sus temores. Así el Señor nos creó. Y así como Él nos creó, somos un reflejo suyo en cierta manera a través de estas características. Dios también las posee como persona, pero en un grado de perfección absoluta. Vamos a ver esto un poquito más en profundidad luego. Dios como persona tiene todas las características que hacen a la personalidad. Él es autoconsciente, Él está consciente de sí mismo, así como nosotros somos conscientes de que existimos. Dios es también autodeterminado. Esto significa que Él tiene una voluntad propia. Nosotros somos autodeterminados, tenemos autodeterminación. ¿En qué momento? Cuando tomamos decisiones propias, tenemos la capacidad de elegir por nosotros mismos. Quizás alguno conozca de alguien que por alguna enfermedad no tiene la capacidad de poder tomar decisiones por sí mismo, entonces delega esa responsabilidad en otra persona que decide por ella. Pero en primera instancia todos tenemos la capacidad de elegir por nosotros mismos. Somos autodeterminados, somos autoconscientes, sabemos que existimos, cada uno es consciente de su propia existencia. Y se nos refiere a nosotros como a alguien, no como a algo. Es otra característica de la personalidad. No sé si por ahí están por cenar o están tomando mate, pero este mate no es alguien, este mate es algo. Es un ser inmaterial. Yo no puedo decir que este mate es una persona, este mate es un objeto. A nosotros, cuando yo quiero hablar de alguien, por ejemplo, si yo quiero hablar de un amigo, no me voy a referir a él como algo, sino como alguien, como una persona. Cuando nos llamamos ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vos. Estamos usando un pronombre personal, o cuando nos referimos a otro hablando con alguien, no porque él, o porque ella, o porque ellos,
No decimos porque estos, porque estas cosas, lo usamos más para un objeto eso, sino que para las personas tenemos unos pronombres personales especiales, que es lo que dan la cualidad de que nos estamos refiriendo no a un objeto, sino a una persona. Esto también sucede con Dios. Nos referimos a Dios como Él. De hecho, Él mismo cuando se revela a Moisés dice, yo soy el que soy. No nos referimos a Dios como un objeto, como algo inmaterial, porque no lo es. Él es una persona con todas sus características. Y también tenemos una serie de características psicológicas que vamos a estar viendo los siguientes domingos, que Dios también las posee. Y a través de todo esto es que Dios nos hizo a su imagen y semejanza personas con la capacidad de comunicarse, porque Él quiere, porque Él busca comunicarse con nosotros. Y esto lo vemos en la Escritura a partir de Génesis, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Vemos cómo en toda la revelación que Dios le da a la humanidad, su palabra, su santa palabra, Él busca al hombre, Él busca relacionarse con el hombre. Sus ojos están sobre la tierra, sobre los eventos del hombre, buscando a cada uno en particular. Él llama, Él ve, Él oye. Todas características que hacen a la personalidad. Y lo vamos a ver en su palabra. Si la tienen ahí a mano, acompáñenme al libro de Génesis. En Génesis capítulo 3 vamos a ver cómo Dios primeramente se pone en contacto con Adán. Pero vamos a saltearnos hasta el capítulo 3. Luego de que el hombre peca, de que desobedece el mandamiento de Dios, Dios viene en busca del hombre. Y en los versículos 8 al 10 leemos así. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Lo llama de persona a persona, obviamente de persona divina a persona humana, pero es persona a persona. Y él respondió, oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. Tenemos mucho para hablar en estos versículos, de muchas cosas, pero quiero centrarme en el versículo 8, que dice que el hombre y la mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios, de Jehová Dios. Dios como persona tiene presencia. Nosotros tenemos presencia también. Cuando nos presentamos a una entrevista, estamos haciendo presencia en ese lugar. Cuando estamos con alguien, estamos en la presencia de otra persona. Asimismo, cuando oramos, nos acercamos a la presencia de Dios. Pero al mismo tiempo su presencia nos rodea, está con nosotros todo el tiempo, que somos hijos suyos. Ahora vamos a ver esto también. Bueno, Dios como persona, Él tiene presencia. Muchas veces hablamos de esto, ¿no? De la presencia de Dios. Es una característica de Él como persona. Continúa también presentándose a Noé en el versículo 6. Vamos a ver así salteadito algunos ejemplos. Capítulo 6. Vemos en el versículo 11 que dice, se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dios como persona, usando un atributo de una persona, como es el mirar, el observar, Él estaba mirando, estaba observando la tierra. Más específicamente, no cómo crecían las plantas, sino cuál era la actitud del hombre en su corazón. Y se había corrompido al extremo en maldad. Se había alejado completamente de Dios, pero había un varón y una familia justos ante Dios, y ese varón era Noé. Dijo pues Dios a Noé, versículo 13, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo lo destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Dios se comunica de persona a persona con Noé y le da un mandamiento, una instrucción. En este caso, el hecho de hacer un arca.
También podemos hablar muchísimas cosas de este pasaje, pero me gustaría centrarme en la persona de Dios que vemos en estos versículos. Y es, en primer lugar, que Dios estaba consciente de sí mismo. Y estaba consciente también de la situación de cada persona. Como hablamos no solo de la autoconciencia, sino también de que es autodeterminado, su autodeterminación. Él tenía su propia voluntad. Y la voluntad de Dios, a diferencia de la nuestra, que es una voluntad falible, una voluntad que puede estar equivocada, puede ser errónea, puede no siempre ser la acertada, las decisiones y las acciones que tomamos y que cometemos. La voluntad de Dios, a diferencia nuestra, como persona, en su autodeterminación, dice la palabra, conocer la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea que la voluntad de Dios siempre es buena, siempre es agradable, siempre es perfecta. ¿Qué tiene de bueno? ¿Qué tiene de agradable? ¿Qué tiene de perfecto? Lo que acabamos de leer. Bueno, a veces no comprendemos las cosas en su totalidad. Y en ese momento Noé quizás se lo estaría preguntando. Pero sin lugar a dudas que el propósito de Dios, cuando Él es autodeterminado, siempre es la mejor opción. Cuando determinó desde el principio de los tiempos que su Hijo Jesucristo iba a ser nuestro Salvador, su voluntad siempre es la mejor. Mucha gente se pregunta, ¿por qué Dios no eligió otro camino para salvación? Bueno, Él es perfecto. ¿Quiénes somos nosotros para discutir a Dios qué es lo mejor? Él ya lo sabe. A veces hay cuestiones en las que debemos descansar en que su soberana voluntad siempre va a ser la mejor, porque Dios es la persona perfecta, es el ser perfecto. Su voluntad para la humanidad, su voluntad para nuestras vidas, siempre, pero siempre va a ser la correcta, porque Dios no puede equivocarse. Así como tampoco puede mentir. Lo que Él dice que va a hacer, sin lugar a dudas, Él lo hará. Por eso podemos descansar en sus promesas. Hay cuestiones en la palabra de Dios que quizás no la entendamos en su totalidad, pero debemos descansar por fe en que siempre Dios va a ofrecer lo mejor, porque Él no se equivoca, porque Él es un ser perfecto. Dios, todos sus atributos como persona son en un grado infinito y perfecto. En cambio nosotros, como personas, somos finitos y somos imperfectos. Y es algo milagroso, espectacular, ver cómo este Dios perfecto busca comunicarse con nosotros, busca contactarse, busca estar en comunión con nosotros a pesar de nuestra imperfección. Ver cómo envió a la segunda persona de la Trinidad, a su Hijo Jesucristo, a morir en la cruz por nuestros pecados, es algo asombroso. En su perfecta y soberana voluntad, Dios hizo todo de manera perfecta, porque Él conoce de principio a fin el inicio y el fin del tiempo. En Génesis, en su rol creador, dice la palabra de Dios que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis, el último versículo de Apocalipsis, podemos descansar en que Dios ya conoce el pasado, el presente y el futuro, y aún más allá, porque conoce también la eternidad pasada y la eternidad futura. ¿Por qué? Porque Él es eterno, Él es la persona eterna. Él también tiene sentimientos, sin lugar a dudas. El hecho de emitir un juicio sobre la humanidad, como vemos acá en Noé. Leemos luego el corazón de Dios en otros pasajes, donde dice de que Dios no retrasa su promesa en venir de vuelta, según algunos la tienen por tardanza, sino de que es paciente. Misericordioso, Él espera
no quiere que ninguno se pierda, quiere que todos procedan al arrepentimiento. Pero Dios no creó robots, creó personas, con la capacidad de elegir y de decidir, de ser conscientes de sus propios actos. Y así como muchos reciben la gracia del Señor, hay otros tantos que deciden rechazarla. Y no tengo dudas, porque lo vemos en su palabra, cuán doloroso es para el corazón de Dios cuando una persona decide rechazarlo y decide alejarse de sus caminos. Por el contrario, vemos que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente y es salvo. Vemos en el capítulo 18 de Génesis, no lo vamos a leer, si quieren búsquenlo como para estar ubicados en tiempo y espacio, pero vemos que Abraham intercede por Sodoma y Gomorra. Seguro muchos conozcan la historia. Se presentan 3 varones cerca de la tienda de Abraham. Abraham los ve, muy hospedador como en aquella época, los invita a que se queden a comer algo, arman ahí una especie de mini campamento y enseguida se da cuenta de que frente a quien estaba era a Dios mismo y a 2 ángeles. Luego los ángeles se adelantan en el camino y queda la persona de Dios. Dios Padre es espíritu. Y dice Juan en primera de Juan que a Dios nadie le vio jamás. Y lo que conocemos de Dios se nos es dado a conocer a través del Hijo, a través de Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad. Por lo tanto entendemos de que esta es una cristofanía, o sea, una aparición de Dios en la persona de Jesucristo, previa a la encarnación, antes de que nazca ahí en Mateo, mediante la Virgen María, de manera milagrosa, engendrada por el Espíritu Santo, que viva su vida terrenal, que dé su vida en la cruz, como hemos recordado en Pascua hace un tiempito. Previo a eso, cualquier aparición entendemos que es una cristofanía. Y ahí estaba, como persona a persona, cara a cara, hablando con Abraham. Incluso Abraham, con todas sus imperfecciones, se pone a negociar con él y a decirle, cuando él le dice del juicio que va a emitir sobre Sodoma y Gomorra, dice, encubriré yo a mi amigo Abraham los planes, con las promesas que yo le di a Abraham, ¿le voy a encubrir lo que voy a hacer ahora? Entonces le comentan que el juicio que va a haber sobre estas ciudades, porque la maldad había llegado a un extremo en que ya Dios en su justicia tenía que juzgar a esas ciudades. Al igual que sucedió con Noé, con el juicio que emitió sobre la tierra. Y Abraham se pone a negociar con Dios. Nosotros podemos negociar, no sé, qué sé yo. Te vendo este mate a tanto, hacemos un negocio. O bueno, no sé, ¿a qué hora nos juntamos? A las 3, no, mejor a las 5 porque quiero dormir siesta. Bueno, negociemos a las 4 y llegamos a un acuerdo. Bueno, de igual manera, Abraham, por más insólito que parezca, pero está en la palabra de Dios, se puso a negociar con Dios mismo, de persona a persona. Y llegan a un acuerdo. No que esto haya tomado a Dios por sorpresa, sino de que podemos también hablar mucho de este pasaje, pero es otra de las maneras en la que Dios nos muestra su personalidad, su corazón, así como también estaba develando el corazón de Abraham, intercediendo por los justos de Sodoma y de Gomorra. Cuando llama a Moisés en Éxodo capítulo 3, vemos que Dios llama. Nosotros nos podemos llamar entre nosotros. Che, fulano, vení, mengano, o te agarro y no sé, hace tanto que no hablo con tal hermano, entonces lo voy a llamar y le voy a mandar un mensajito a ver cómo está, cómo anda, ahora que con esto de que no nos podemos ir a ver, o tenemos el transporte medio limitado, cómo nos vamos a ver, bueno, te hace tanto que no te veo, cómo andás, cómo van las cosas, cómo está la familia, nos llamamos, hablamos, compartimos momentos. Bueno, vemos que Dios llama a Moisés, lo llama por su nombre, le da un toque personal.
Y responde Moisés. Entonces Dios le dice, yo soy el que soy, yo soy Jehová, tu Dios, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Fíjense que no dice yo era o yo fui el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él dice yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac y yo soy el Dios de Jacob, porque Abraham, Isaac y Jacob estaban vivos, tenían vida eterna y él seguía siendo su Dios. Dios es un Dios de vivos, no es un Dios de muertos. Y la relación de que podemos tener personal con Dios, de persona a persona, trasciende los límites de esta vida terrenal, porque va a seguir siendo Dios por la eternidad. Cuando estemos delante de su presencia, cuando lo veamos a Él cara a cara, Él va a seguir siendo Dios y va a seguir siendo persona. Y de la misma manera vamos a seguir estando en comunión con Él, obviamente mucho más profunda que la que hoy podemos experimentar. Y estos son solo algunos ejemplos, pero me gustaría que veamos específicamente un ejemplo más. En Primera de Juan, ya en el Nuevo Testamento, si me acompañan, Primera de Juan, el capítulo 3. Y vamos a ver en unos poquitos versículos cómo toda la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu, impactan directamente a nuestras vidas el día de hoy. Dice Primera de Juan, capítulo 3, vamos a leer del 19 al 24. Dice, y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos, y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Hace referencia al Espíritu Santo. Y acá vemos, es hermoso este pasaje, me encanta, porque vemos cómo toda la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu, un Dios, una esencia en tres personas, actúan directamente en nuestra persona como seres humanos, como seres falibles, como seres pecadores, pero redimidos por la sangre de Jesucristo, por la sangre del Hijo, que nos hizo perfectos y que nos dio el privilegio de ser adoptados como hijos de Dios, de persona a persona. Nuestra relación con Dios, con el Dios Trino, nos da en primer lugar seguridad, conocer que somos sus hijos. Dice, y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Conocer, estar seguros. ¿Se acuerdan de la armadura de Dios? El yelmo de la salvación, que nadie nos lo saque de la cabeza. Somos salvos, somos sus hijos. Y lo somos por la eternidad. Es una relación basada en el amor y la obediencia la que tenemos con Dios. Porque Él, por amor, envió a su Hijo a morir por nuestros pecados. Juan 3:16, San Juan en este caso, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. El Padre dando al Hijo. Y acá nos dice que nosotros que guardamos sus mandamientos, hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Este es su mandamiento, 24, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios. Entonces es una relación basada en el amor y en la obediencia. Amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y en respuesta a ese amor, le brindamos obediencia a sus mandamientos. Fíjense que cuando Dios se pone en contacto con el hombre, le muestra su autodeterminación, su voluntad como persona.
Sus mandamientos podemos encontrarlos en la palabra de Dios. Así como a Noé le mandó que construya un arca, Noé obedeció. Así como a Moisés le mandó que se presente delante de Faraón para liberar a su pueblo de la opresión egipcia, y Moisés obedeció. Así como a Abraham le mandó que deje su tierra, su parentela, para hacer de él una gran nación. Así como a nosotros nos manda que creamos en su Hijo Jesucristo para salvación. Nosotros, el primer mandamiento que obedecemos desde el momento en que somos hechos hijos suyos, fue el hecho de haber recibido a Jesucristo, de haber creído, de haber puesto nuestra fe en lo único que podía salvarnos, la obra de Jesús en la cruz. Ese es el primer mandamiento de parte de Dios que hemos obedecido para ser salvos. Ahora esta relación de persona a persona con Dios empieza a basarse en dos cosas que van de la mano y que no se pueden dividir, que son el amor y la obediencia. Porque por amor obedezco a Dios. Y obedecer sus mandamientos implica amarle a Él y amar al prójimo. ¿Se dan cuenta cómo Dios hace todo y encaja todo de manera perfecta? Porque Él ve el plan completo, lo ve por arriba y lo ve a través de todos los tiempos, de todas las edades. Él conoce todas las situaciones posibles y de todas sabe siempre cuál va a ser la mejor. Y lo que Él nos va a mandar siempre, sin lugar a dudas, va a ser lo mejor para nuestras vidas. Quizás un jefe como persona, a un empleado como persona, pueda mandarle algo y pueda estar equivocado. Pero Dios no se equivoca jamás. Él es soberano sobre todas las cosas y perfecto. Y también es soberano sobre nuestras vidas. Y nosotros debemos darle lugar, en obediencia a su palabra, a que sea Él que nos gobierne y que lo haga mediante su Espíritu Santo. Porque fíjense que Él habita en nosotros, dice acá, lo acabamos de leer. Él permanece en nosotros mediante ¿qué? Mediante su Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios que su Espíritu Santo es el sello que puso en nuestros corazones, la garantía, las arras, lo que nos da la seguridad de que le pertenecemos a Él. Entonces, por amor y porque a Él pertenecemos, obedecemos sus mandamientos. ¿Y dónde los encontramos? Como dijimos, en su palabra. A través de la palabra de Dios conocemos la persona de Dios. No sé si alguna vez escucharon una frase que dijo una vez Adrian Rogers, un pastor que ya falleció hace unos cuantos años, de una iglesia en Estados Unidos. Él preguntaba, ¿cómo podremos conocer al Dios de la Biblia si no conocemos la Biblia de Dios? Y acá vemos los pilares básicos en nuestra vida cristiana. Nos comunicamos con Dios mediante la oración, hablamos con Él de persona a persona y Él se comunica con nosotros. Nos habla, nos muestra sus mandamientos, su voluntad para nuestras vidas a través de su palabra. Y nos da la dirección, nos da la guía correcta con su presencia en medio nuestro, mediante su Espíritu Santo, que nos ayuda a discernir su voluntad para el tiempo adecuado en cada situación de nuestras vidas. ¿No es esto algo hermoso? Toda la Trinidad impactando nuestra vida presente y nuestra vida eterna. Si bien no logramos entender del todo este misterio, lo aceptamos por fe de manera gozosa. Y Él es digno, sin lugar a dudas, de que le dediquemos lo mejor de nosotros en esta relación.